Hola, hola. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. De parte del Colegio Nacional, les agradecemos mucho el acompañarnos el día de hoy, la tarde de hoy. Vamos a presentar en esta tarde el segundo libro que publicamos de Felipe Leal en el Colegio Nacional, que reúne una serie de conversaciones. El año pasado, en 2023, publicamos en esa misma feria el primer volumen de esta serie, que fueron las conversaciones que tuvo Felipe Leal con Teodoro González de León, quien también fue miembro del Colegio Nacional, un gran arquitecto que seguro todos conocen, y que tenía el espíritu de reunir una serie de charlas que tuvo el arquitecto Leal con Teodoro en distintos momentos de su vida. En más de 2 décadas de conversaciones se reunieron en ese volumen. Y Felipe, en este mismo esfuerzo de reunir aquello que ha cosechado en su larga carrera, tuvo la idea de eso, de hacer volúmenes que vayan juntando esas experiencias. Ese segundo que nos tiene aquí reunidos es el que conjunta, digamos, sus conversaciones con Fernando González Gortázar, otro gran arquitecto, que aquí en Guadalajara tiene importante obra también. Y bueno, entonces es muy grato estar en esta tarde con ustedes. Ya tendremos el placer de escuchar el análisis de este volumen el día de hoy, así que yo no voy a quitar mucho más tiempo. Solo acabar de decir que este libro sale dentro de la colección Opúsculos, que es una colección de la institución, del colegio, que tiene esta intención de divulgar de manera muy amplia y a precios muy accesibles la obra de sus colegiados. Como saben, Felipe Leal es miembro integrante del Colegio Nacional, y son libros que se venden a 50 pesos, los vendemos en bicicletas como tacos de canasta, que tienen muy buena recepción entre el público. Ya el de Teodoro González de León, a un año de haberse publicado, está cerca de haber concluido su primer tiraje. Y bueno, entonces ahorita salimos con esta segunda entrega que esperemos disfruten mucho y que puedan acercarse a su lectura, que tiene, digamos, el gran encanto de leer en página impresa aquello que se dijo en voz hablada, ¿no?, que es un género muy particular dentro de las obras bibliográficas y que tiene un reto y un placer de lectura muy particular. Así que bueno, yo sin mayor preámbulo ya le voy a pasar la palabra primero a Isabel López Pérez, que le daré una breve semblanza, Isabel, y te cedo la palabra. Isabel es arquitecta y diseñadora industrial, maestra en procesos y expresión gráfica, doctora en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad por la Universidad de Guadalajara. Ha incursionado en la investigación de temas como el arte del espacio público, el arte y la arquitectura e historia del diseño. Nada más se me olvidó decirles, el subtítulo de este volumen es Reflexiones sobre arte urbano, ¿no?, un poco hablando de los temas que ha trabajado Isabel. Actualmente es secretario académico y profesor del Departamento de Teorías, Historia y Proyecto Arquitectónico del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, actividad que se complementa con su ejercicio profesional. En 2021 publicó El arte y la ciudad, posibilidades del arte en el espacio público, y en 2018, en Percepción de espacios arquitectónicos y urbanos, contribuyó con el capítulo Análisis de la arquitectura surrealista a través de la percepción de las pozas de Xilitla. Es miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2022. Así que Isabel, muchas gracias y adelante. Sí, ya, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Pues muy buenas tardes a todos. Es para mí un honor compartir esta presentación editorial con Alejandro, con Tania Quirarte, con Salvador Macías y por supuesto con nuestro queridísimo arquitecto Felipe Leal para dialogar al respecto de esta segunda entrega que ya nos decía Alejandro, conversaciones, en esta ocasión entre Fernando González Gortázar y Felipe reflexionando sobre arte urbano. Fernando González Gortázar es un personaje emblemático para nuestra ciudad. Aunque nació en la Ciudad de México en 1942, su familia se muda a Guadalajara en 1946, donde su padre, Jesús González Gallo, fue gobernador. ¿No estoy cambiando? Perfecto, muchas gracias. Estudió en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara y se tituló el 5 de agosto de 1966 con la tesis Monumento Nacional a la Independencia, un planteamiento que ya esbozaba algunos de los ideales que acompañarían a Fernando durante toda su vida. Como escribió Carlos Ashida, Fernando, desde joven, era un hombre de postura crítica y decidida, que se hizo patente en Fracasos Monumentales, aquella exposición de 1970 en Bellas Artes que inmediatamente captó el interés de la comunidad cultural mexicana.
Personaje multidisciplinario, arquitecto, escultor, amante de la vegetación y el paisaje, cancionero, prolífico escritor de libros sobre Ignacio Díaz Morales, Matías Geritz, la fundación de la Escuela de Arquitectura, el pensamiento y la creación en arquitectura, entre otros. Su obra se distingue por su monumentalidad, el uso de formas curvas y sensuales, su entendimiento del entorno y la integración con el paisaje. Entre las más importantes se encuentran el Centro de Seguridad Pública, el Museo del Pueblo Maya y el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara. Pero además fue prolífico escultor con piezas de gran escala, con una relación franca entre el espacio público y el espectador, algunas para ser admiradas a nivel peatón, otras por el automovilista. Nuestra ciudad alberga muchas de ellas que fueron y siguen siendo hitos, referentes urbanos. Obras como La Gran Puerta, La Hermana Agua, Las Pistolas en el ingreso al Parque González Gallo, Los Cubos o la Plaza Fuente, por citar solo algunas. González Gortaza recibió reconocimientos como la Medalla José Clemente Orozco, el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Bellas Artes y el doctorado honoris causa por la Universidad de Guadalajara. Felipe Leal, por su parte, es un personaje fundamental en la cultura mexicana. Fue director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y es catedrático activo al día de hoy. Fundador de la Autoridad del Espacio Público y secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal. Es incansable promotor del arte y la arquitectura. Ha participado activamente en el FONCA. Es miembro emérito de la Academia Nacional de Arquitectura. Preside el Seminario de Cultura Mexicana y en 2021 ingresó al Colegio Nacional. Le antecedieron en el área de Artes y Letras dos grandes arquitectos, José Villagrán García y Teodoro González de León. Además, desde su taller desarrolla proyectos arquitectónicos y urbanos, entre los que se pueden destacar el estudio de Vicente Rojo, donde la arquitectura dialoga con el artista y se convierte en creación plástica. El estudio de Gabriel García Márquez o la casa estudio de García Canclini, donde concibe el espacio ideal para los escritores. O qué decir de sus proyectos urbanos como la recuperación de la Alameda Central y la peatonalización de la calle Madero, que devuelven el espacio público al ciudadano. También el rescate del Parque Papagayo en Acapulco, un sitio emblemático para la ciudad, además de proyectos de movilidad. En 2013 recibió la Medalla al Mérito por la contribución al rescate, impulso y dignificación del Centro Histórico en la Ciudad de México. En 2019, la Medalla al Mérito en Artes Arquitectura y en 2022 esta feria le otorgó el homenaje a Arpafil. Ambos personajes compartieron su pasión por el arte, la arquitectura, la música y la cultura. Decididos conversadores en diferentes espacios. En radio, por ejemplo, Felipe con su programa La Arquitectura en el Espacio y el Tiempo, que se transmitió durante 18 años. Fernando con sus cancioncitas, 25 entregas dedicadas a la difusión de la música popular mexicana, ambas producciones de Radio UNAM. Compartieron también en la Cátedra Federico Mariscal Arquitectura, Pensamiento y Creación, celebrada en la UNAM en el año 2000, cuando Felipe era director de la facultad e invitó a Fernando a reflexionar sobre arquitectura. En 2018, la UNAM le otorgó a Felipe la cátedra donde planteó sus ideas con el título de La Casa a la Plaza, la experiencia del espacio. Pero además, los unía su pasión por la vida, el arte y, por supuesto, innumerables conversaciones, que hoy, gracias a este libro, nos permiten adentrarnos, aunque sea un poquito, en la complicidad que unía a estos dos grandes personajes. El libro se integra por 4 conversaciones en 4 tiempos. Las 3 primeras se desarrollaron en el programa La Arquitectura en el Espacio y en el Tiempo, y la última sucedió en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Primera conversación, arquitectura, ciudad y plástica urbana. Hablando sobre la ciudad, Fernando plantea que la arquitectura ha sido capaz de hacer hermosos y maravillosos edificios, pero ha fracasado en la tarea de crear y preservar ciudades armónicas. En algún momento de la charla, Felipe le pregunta sobre la Escuela de Arquitectura. Fernando menciona que Matías Geritz, Ignacio Díaz Morales y Luis Barragán fueron como sus padres, personajes fundamentales en su vida y desarrollo profesional. La plática cambia de rumbo y comienzan a hablar sobre arte urbano. Fernando precisa la diferencia entre arte público y arte urbano. El primero, dice, se ubica en un sitio más o menos accesible, mientras que el segundo nace de las condiciones urbanas y tiene consecuencias en la ciudad.
El arte urbano debe poderse percibir en toda su carga expresiva en una fracción de segundo y también debe sobrevivir ante el paisaje caótico a su alrededor. Segunda conversación, la ciudad como musa. Esta segunda conversación se desarrolla entre Felipe, Fernando y el artista tapatío Gabriel Macotela. Felipe inicia la conversación recordando la exposición de Gabriel llamada Ciudad Rota y le cuestiona el por qué la nombró así. Gabriel comenta que la Ciudad de México es el reflejo de lo que es el país, la realidad política, social y económica. Una ciudad, dice, rota humanamente, rota en contraste social, en formas de vida, en infinidad de estéticas y modelos de arquitectura. Fernando comenta que la relación del espacio urbano está descuidada. Considera que es una falta de respeto a la ciudad y al ciudadano, una falta de solidaridad hacia la comunidad con la que se vive. Plantea que es necesario integrar elementos que doten de identidad, alrededor de los cuales se haga la vida en comunidad, que generen solidaridad, como el arte urbano. Tercera conversación, la búsqueda de la felicidad por medio de la arquitectura. La plática comienza recordando cuando Fernando estudiaba, cuando él y sus compañeros pensaban que la arquitectura era un elemento para resolver problemas, para plantear una cultura mexicana que se interesara en lo poético, en la naturaleza y en el arte. Y dice, y abro cita, la ciudad y la arquitectura deben ser una promesa de felicidad, y para que esto sea posible, los arquitectos primero debemos ser felices con lo que hacemos, y después ser capaces de transmitir la felicidad al otro. Cierro cita. Felipe le pregunta sobre el concepto de arquitectura como segundo ambiente, y Fernando comenta que para él la arquitectura es una manera de inventarte un segundo cosmos, una naturaleza paralela, una segunda piel, como una burbuja en la que estamos desde que nacemos y hasta que morimos. Fernando plantea que sin importar la dimensión del edificio, además de resolver problemas funcionales, debe contribuir a la calidad de vida, aportar valores trascendentales, ayudar a hacer ciudad y construir identidad. Termina esta plática diciendo: lo mismo en los noviazgos que en la arquitectura, en los sistemas políticos o económicos. Es si contribuyó o no a hacer feliz a la gente. Si nuestra arquitectura ayuda a hacer feliz a la gente, está triunfando. Si no, tenemos que irnos por otro sendero. Cuarta conversación. Reflexiones sobre las torres de satélite. Felipe y Fernando comienzan planteando los elementos que posibilitaron el desarrollo de ciudad satélite en el Estado de México, que privilegiaba el uso del automóvil, pero también promovía el uso de la escultura urbana. Conversan sobre las situaciones políticas de aquel tiempo, como la ley de rentas congeladas o la prohibición de hacer nuevos fraccionamientos en la Ciudad de México. Fernando recuerda que Mario Pani pensó en replicar algunos aciertos de Jardines del Pedregal, por lo que encargó a Luis Barragán el diseño del símbolo escultórico que serviría de referencia al nuevo desarrollo. Barragán fue el que invitó a Matías Geritz. Narra que la relación de trabajo entre Barragán y Geritz principalmente, y de Chucho Reyes en menor grado, era casi de triple coautoría, en el cual había una gran fraternidad y camaradería, y de la cual hay muchas anécdotas para contar. Desafortunadamente, con el tiempo, dio lugar a situaciones tristes que llevaron al rompimiento entre ellos. Sobre la autoría de las torres, recuerda que después de que los autores se distanciaron, platicó con los dos, y ambos tenían argumentos para demostrar que en sus obras previas se encontraban los antecedentes de las torres. Después platicó también con Chucho Reyes y le dijo que la idea de los monolitos había sido de él. Fernando opina que las torres son resultado del trabajo de los tres. Explica también que en el momento en que se hicieron no había nada igual en el mundo, generando un gran impacto con esta obra de arte urbano, de escala imponente para un espectador en movimiento. Habla también de las agresiones que han sufrido a lo largo del tiempo y de la importancia de declararlas patrimonio cultural. Y cierra diciendo: son una brújula, puesto que señalan una manera de encarar el arte urbano, una manera de enfrentar la ciudad y una manera de pensar en grande. Hasta aquí dejo a ustedes mis impresiones sobre estas conversaciones entre Fernando y Felipe, donde por supuesto queda aún mucho por revelar. Los invito a que compren el libro y sigan descubriendo los relatos que guarda en su interior. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Nada más para complementar, hizo una gran presentación y semblanza de también Felipe Leal. Solo quería decir un par de cosillas.
ingresó, como dice, en el Colegio Nacional con un discurso que se llama Las huellas de la memoria y los pagos al devenir. Ese curso de ingreso se encuentra en versión digital, también tienen acceso a él de manera virtual. Ya se agotó, estamos por imprimirlo, así, si quieren acercarse, es el primer texto publicado por el Colegio de Felipe, está disponible, y luego seguiremos aportando más cosas de las que ha hecho el incansable Felipe, que haya revolucionado la actividad de la arquitectura en el colegio. Pero bueno, ahora vamos a dar la palabra a Salvador Macías, arquitecto con título de honor por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Y además es maestro en teoría y práctica del proyecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, de la Universidad Politécnica de Cataluña. Es miembro de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Guadalajara, socio fundador de Estudio Macías Peredo, y es miembro de la Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán, director y fundador del espacio de arquitectura Jardín 17 de la Casa Luis Barragán en la Ciudad de México. Su trabajo se ha importado en instituciones muy relevantes, nacionales e internacionales. Ha recibido, entre otros premios, el Premio Emerging Voices 2014 y el Premio CEMEX 2018. Así que, Salvador, gracias, adelante. Alejandro. Gracias, Alejandro, y al Colegio Nacional por esta invitación. Hace un año, mi amigo Felipe me invitó a presentar un libro de esta misma colección, pero de Teodoro González de León, ¿recuerdas? Claro. En aquella ocasión me envió 2 ejemplares, lo cual me pareció una excelente oportunidad para, por un lado, poder conservar uno intacto en la biblioteca de la casa, y con el otro poder manipularlo, recortarlo, ajustarlo y hacer una especie de collage de frases que el arquitecto González de León dice en ese libro de las maravillosas conversaciones que tiene con Felipe. Es una especie como de cadáver exquisito, o más bien un collage que tenía en ese como nueva edición que había hecho yo con mis propias manos, lo que me parecía más sustancial. Porque es delicioso esta colección de conversaciones, pero yo me imaginaba que esto no podía llevárselos a mis alumnos como una conversación de anécdotas, entonces tal vez con ese resaque de cosas podría tener la sustancia con la que tal vez a los alumnos de arquitectura podría, independientemente de que fuera Teodoro González de León y Felipe conversando, hablar de lo que es relevante, que es la arquitectura, ¿no? Este ejercicio que hice el año pasado, también para no aburrirme a venir a presentar un libro en Guadalajara, que aparte soy de aquí, entonces decía, ¿cómo voy a aprovechar para pasármela bien? Pero me sorprendió que hacía ver a González de León como un sólido pensador crítico de la arquitectura, que aunque escribió poco y era un personaje muy inteligente que no conocí a profundidad, pero y era un gran conversador, hacer esos recortes lo hacía ver como un personaje como crítico sólido, ¿no? Y fue como una experiencia muy enriquecedora para mí, que compartía hace un año aquí con el público. Y recientemente recibí de nuevo la invitación de Felipe para presentar ahora este nuevo libro, ahora de otro González, pero llamado Fernando. Esperé con ansias y emoción el libro y pensaba que ahora probablemente Felipe mandaría 3 ejemplares, pero el libro no llegaba y ya lo voy a leer ahora. Ya llegó. Y yo tuve que hacer un largo viaje, por lo que Felipe tuvo la idea de enviarme un PDF por adelantado para adelantar mi lectura. Pero cuando recibí el PDF, quedé paralizado, Felipe. Quedé, pues claro, no podía manipularlo, no podía destazarlo, no podía apropiármelo, no lo podía cortar. Creo que por eso me mandaste el PDF, ¿no? Para no cortar el libro. No podía hacer un collage, ni siquiera pude leerlo en el viaje. No podía abrir el iPad o el teléfono para leerlo. Me paralicé por completo. Y también se reveló algo que tal vez a nuestra generación todavía interesa, que son los libros impresos, porque el libro impreso sí tienes una relación distinta con él, ¿no? No solo por lo que contienen, sino también porque uno puede apropiárselo, manipularlo y abrirlo y cerrarlo cuando quiera, no cuando se acaba la pila o cuando apagas la aplicación. Y tengo que decirte que me desilusionó un poco tener el PDF, ¿no?
Entonces, no pude leer ni un solo texto, intentaba y no lo podía hacer. Y fue hasta este domingo que regresé, que había un paquete en mi oficina, que corría a verlo, como un niño que abre el regalo de Navidad con ilusión y ansias. Llegué y lo primero que fui, después de saludar a mi hija, fue correr a la oficina a recoger el paquete y pensaba, serán 2, 3, 5, ¿qué habrá hecho ahora Felipe? Pero ¿qué creen? Era solo uno. Entonces, ya no podía tan libremente hacer estas operaciones que había hecho con las conversaciones del anterior. Entonces lo que hice fue leerlo rápidamente, sin parar, sin titubear, para ver si ahora ante esta nueva situación se me presentaba otra manera de afrontarme a esas conversaciones de Felipe con González Gortázar. Esta edición de las conversaciones de Felipe y Fernando consta de 4 capítulos y una nota biográfica, y es el segundo capítulo de un título un tanto extraño, La búsqueda de la felicidad a través de la arquitectura. O sea, me parecía muy extraño, pero quiero decir que ese, el título más extraño, es el que me pareció más extraordinario. En algunos de los otros capítulos hay anécdotas interesantes, hablan de otros arquitectos, de edificios, de viajes, pero en este me pareció encontrar una gran lucidez y un profundo pensamiento de Fernando González Gortázar. Y ahora simplemente lo que hice fue, no me dio tiempo de más, subrayar las partes que imaginaba que si las leía de corrido, ahora no cortar y traslapar o mover y componer, sino simplemente subrayar en un solo color las cosas que parecían relevantes, que no necesariamente pareciera que les está diciendo Fernando, que ya sabemos que lo está diciendo, y que al leerlas de corrido, tal vez podríamos escuchar sentencias claras, que van a ver que creo que sí lo se consigue, y reflexiones profundas de teoría de la arquitectura o de filosofía. Y así tal cual, con el mismo ánimo y entusiasmo que el libro recortado del año pasado, pero ahora simplemente remarcado, me gustaría leerlo para ustedes de corrido. Dice, la búsqueda de la felicidad por medio de la arquitectura. En las primeras hojas no subrayé nada. Después dice, la arquitectura es la más grande de las invenciones de la humanidad. La palabra arquitecto viene del griego arquitecton, que significa el operario principal. Y si el arquitecto es el operario principal, la arquitectura es la principal de todas las obras. La arquitectura es una especie de naturaleza paralela. La arquitectura es la más radical, total, envolvente e influyente de todas las obras que puede soñar la humanidad. La arquitectura es la más grande obra de arte en las 3 acepciones de la palabra arte, como artesanía, como belleza y como artificio. Artificio, la contraparte de la naturaleza. Fantasía, lo que un mago. La cultura es el terreno elegido de la diversidad, de la diferencia, de la individualidad, es decir, el terreno opuesto a la uniformidad. Lo que se globaliza es la técnica. La tecnología que se usa para construir una pagoda china es la misma que requiere, por ejemplo, una troje michoacana. El abecedario y las palabras con las que los poetas componen sus obras son los mismos, y no por eso un poeta escribe igual que el otro. La arquitectura ha caído en una especie de recetario que nos tiene muy cansados, a fuerza de alimentar estas ilusiones de que es posible crear una arquitectura que diga lo mismo en México que en Japón o Berlín. Se acaba por querer internacionalizarse por el camino más obvio y vulgar. La gran diferencia entre un gran imitador y un creador es que el segundo parece que imita, pero en realidad inventa. Nada. No creo en la arquitectura que necesite costales de oro para poder existir. Al contrario, pienso que nuestro reto es hacer buenas obras hasta con un tejabán. Eso es lo que nos enseña la arquitectura vernácula.
que mediante recursos sencillos pueden tenerse logros extraordinarios. Si la arquitectura ayuda a hacer feliz a la gente, está triunfando. Y por último, a diferencia de lo que se piensa, la arquitectura, a pesar de su estabilidad y permanencia, es como la música, lo efímero por excelencia. La composición arquitectónica solo se percibe mediante la sucesión de sensaciones que provoca el espacio en el usuario o espectador cuando éste se mueve, ya sea dentro o fuera de él. Y de esas instantáneas sucesivas que desaparecen, como desaparece la música al dejarse de oír, surge la analogía que percibo entre estas dos artes. Fernando González Gortázar. Gracias. Muchas gracias, Salvador, y qué bueno que pudiste leer. Dale uno más. Le voy a dar su libro. Este va a ser para su biblioteca, ya puedes tasajear el otro, ya puedes continuar. Muchas gracias, de verdad. Bueno, para seguir hablando levemente, en lo que concluimos la mesa de Felipe Leal, nada más ya ven, cuando digo que es incansable, realmente es incansable, es un hombre muy activo, muy proactivo. Ya hablamos de 2 libros de Colegio Nacional, bueno, el anterior de esta colección, este que presentamos hoy, su discurso de ingreso, y además ha hecho una serie de ciclos muy interesantes en la barra, digamos, de programación del colegio, dedicadas a la arquitectura contemporánea. Una primer ciclo sobre ciudades y arquitectura, y 2 más, bueno, que se ha alargado por 2 años, que es las artes y la arquitectura. Y de hecho mañana va a llegar a dar la siguiente mesa en el Colegio Nacional. Entonces de aquí va a brincar a la ciudad para dar llevar a cabo esta mesa. Digo esto, todo se puede consultar en el canal de YouTube del Colegio Nacional para quien esté interesado en seguir estos 2 ciclos que ha organizado, y pueden verlo ahí. Realmente es interesantísimo. He invitado, digamos, a los principales exponentes en cada una de las áreas a compartir mesas, así que para quienes interese profundizar en todos esos temas, los invitamos a visitarnos. Para concluir las intervenciones, antes de Felipe, presento a Tania Quirarte Solano, arquitecta por el ITESO, es fundadora y directora de TAC Arquitectura. Firma con más de 15 años de experiencia y de Pensar Q, proyecto cultural enfocado en la difusión y reflexión arquitectónica y su vínculo con otras disciplinas como el arte, el diseño y la vida urbana. Su acercamiento a la arquitectura es reconocido por su naturalidad y diseño junto con su especial atención a los detalles, teniendo la premisa de que la arquitectura debe ser fiel reflejo de las personas que la habitan. Recientemente fue acreedora del reconocimiento a la difusión y del Premio de Arquitectura Jalisco 2023. Así que Tania, bienvenida y muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Quiero también agradecer a Felipe por invitarme a hablar sobre este libro que hoy nos presenta, al Colegio Nacional y a la FIL Guadalajara. Quiero en este agradecimiento también felicitarte, Felipe, por llevar a cabo acciones como la publicación de este libro que ayudan a preservar y a difundir la memoria de Fernando González Gortázar. Y a su vez, este tipo de charlas como la que estamos el día de hoy, que nos hacen que mantengamos vivo el legado de Fernando. Al estar también leyendo, veía de cómo es importante que libros como estos lleguen a manos de también otras generaciones. La educación de la arquitectura actualmente, tenemos muchas las referencias de arquitectura exterior y no tanto de la que es nuestra, así que creo que este también puede ser muy importante para estas generaciones de estudiantes. Al hablar y leer sobre conversaciones, veía lo importante que es romper ese miedo de escuchar al otro, de acercarte a quien admiras. Muchas veces creo que tenemos miedo de que la otra persona no nos vaya a contestar, que no nos vaya a responder, que vivamos un rechazo. Y creo que ya lo tenemos, así que ¿por qué no animarnos a realmente buscar y ver quiénes son con las personas que queremos estar, con las personas que queremos escuchar? Hay muchas cosas y situaciones que no podemos controlar, pero lo que sí podemos es el con quién podemos estar sentados. Así que creo que esta acción de seguir preservando
y poner en un libro una conversación y que todos podamos también el hacerlo, el escuchar al otro, creo que es fundamental y es una de las buenas lecciones que me dejaste, Felipe, con esto. Y bueno, leer este libro también me permitió ver que lo que realmente enriquece a la arquitectura es todo aquello que no tiene que ver con ella. Fernando fue una persona que, bueno, se creía casi botánico, campesino, músico, fue lleno de muchas otras cosas más allá de la arquitectura. Y creo que eso también nos hace el poder conectar con lo que decía, de también voltear a vernos a nosotros mismos para que esa felicidad que podamos encontrar con lo que hacemos, con lo que nos apasiona, podamos a su vez transmitirla en lo que creamos y que si somos arquitectos podamos compartir y saber cómo transmitir todo eso a quienes van a habitar los espacios. La arquitectura nos dice, y nos hace mucho énfasis Fernando en esta conversación, es que nos acompaña toda la vida y a todos. Fernando decía, desde la cuna hasta la tumba, nadie es ajeno a la arquitectura y esta nos influye en la calidad de vida de la humanidad. Y es ahí donde entonces pienso en todo aquello que tenemos como responsabilidad los arquitectos de nuestra profesión y debemos de ser conscientes de que todos y todas estamos en contacto con ella al momento de diseñar y también dejar un poco al lado ese egocentrismo del que casi siempre la arquitectura genera, que es el yo, y que lo hablaba hasta lo hacía esa ilusión con el tema del urbanismo, de las esculturas que son públicas y las esculturas que son urbanas. Decía que las esculturas públicas son aquellas en donde quizás un político quiere promocionar más bien a él y en cambio lo urbano es lo que está realmente hecho por la sociedad y para la gente y demás. Y yo lo veo no nada más en eso, sino como también les digo, muchas de las conferencias, de las pláticas de arquitectura y demás siempre conectan con el egocentrismo. Así que con estos ejemplos que hoy hablamos, de hablar de otras disciplinas, de hablar de las cosas para la gente, de conectar y transmitir la felicidad, creo que eso también puede seguir generando una buena arquitectura. Fernando decía que la identidad se hereda, pero también se crea, se propone, se inventa. La identidad en ese sentido es absolutamente contemporánea. Al leer esto, reflexiono que la única manera legítima de estar y de participar en la cultura del mundo, el camino es ser nosotros mismos. El conocernos como mexicanos, el conocernos como tapatíos, pero primero necesitamos reconocer y valorar nuestra propia cultura. Y esto es lo único que va a permitir que esa raíz sólida podamos abrirla al mundo y con eso generar una identidad clara y auténtica. Concuerdo también con Fernando en que mucho de la arquitectura se ha enfocado a lo visual. Creo que actualmente estamos más preocupados porque nuestra obra sea fotografiable, sea instagramiable y nos estamos alejando de los otros sentidos, de la parte sensorial. Así que creo que también ese es otro de los legados que me ha dejado el conectar con Fernando con estas conversaciones. Es también importante el que hoy por hoy Guadalajara tenemos muchas de sus esculturas que se han vuelto un ícono, son un referente, podemos decir yo vivo por los cubos, ¿no? Quiero ir caminando por las pistolas, que no se llaman pistolas, pero
ya nos apropiamos y son las pistolas. Así que creo que somos muy ricos de todas esculturas y monumentos que nos ha dejado Fernando a nuestra ciudad. Pero creo que es importante el que entre todos, porque es algo que nos pertenece, el que todos los cuidemos. Y para también poder cuidarlos necesitamos de las leyes. Hoy por hoy no son considerados monumentos artísticos, así que veamos de qué manera continuar este proceso para que también de manera federal también sean monumentos que estén cuidados y que se sigan manteniendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tania. Ahora sí, Felipe, si quieres, adelante. Bueno, pues muchas gracias, muy buenas tardes, qué gusto ver a tantos amigos, colegas de diferentes partes del país y queridos amigos. Siempre es un placer estar aquí en la Feria del Libro, es realmente un evento maravilloso. Y yo rescataría, bueno, además, primero agradecer a quienes han participado en la presentación, el rigor académico y lo sistemático que caracteriza a Isabel López. Muchas gracias por esta disección que ha hecho justo del libro, además acompañándola con imágenes y entrando en las vidas de tanto de los que conversamos en este libro, como a Chavo Macías, a Salvador Macías, que hace esta maqueta. Es genial lo que hace él, ¿no? Y no fue misión mía, perdón, ya tienes tu libro para su biblioteca, pero deshazlo, pégalo, hazlo. Es esta capacidad que realmente sí se antoja. Muchas veces tenemos ese culto para el libro, pero nada va a sustituir, y estamos aquí en una feria donde hay millones de libros, y ver todos los libros, no hay nada que lo pueda sustituir. Realmente lo digital tiene muchas limitaciones, es aburridísimo, bueno, por lo menos para mí, y lo comparto contigo, ver un libro en digital, no puedo verlos, me cansa, se cansa la imagen, uno lo puede suspender, y además es cómo huele, ¿no? El aroma del papel, la tinta, si está recién impreso, lo que uno anotó, ¿no? Son partes biográficas, son como diarios de uno, ¿no? Cuando uno vuelve a acomodar su biblioteca, a mí me encanta de pronto acomodar mi biblioteca, porque va creciendo. Es precioso porque vas encontrando libros que no has ordenado, y cuando los vas ordenando vas moviendo ahí por abecedario, por tema de los otros, y te vas encontrando parte de tu vida, es como biográfico, porque allá notaste algo, ese te lo regaló tal persona, ese lo compraste en un viaje, ese lo leíste en tal circunstancia. Entonces, eso es fantástico, ¿no? Del objeto, del libro objeto. Ahora, en lo particular estos, como también decía Tania, y lo han mencionado, pues es la portabilidad de esta colección Opúsculos del Colegio Nacional, ¿no? Que realmente es maravillosa, porque son los libros, sí de bolsillo, sí caben en el bolsillo, ¿no? Para cualquier situación se los lleva uno, como cuando se doblaba el periódico que se lo ponía uno atrás aquí en el pantalón, ¿no? Pero ese es fantástico porque lo puedes leer en cualquier circunstancia. Lo puedes autografiar, imagínate una autografiada digital, ¿no? Para Isabel, para Chavo, para Tania, bueno, en fin, no, yo creo que eso no queda, no es parte de nuestras historias, pero sí es revalorar lo que es el objeto, y en este caso de esta colección la portabilidad, porque eso es como una conversación. Cuando la intención de estos libros ha sido justamente, de estas publicaciones, es retomar unas conversaciones que he tenido con estos amigos, tanto con Teodoro González de León, que fuimos muy, muy amigos, y con Fernando también lo tuve en cuestiones hasta más allá que profesionales, sino personales, y cómo puedes retomar eso que estaba ahí en el aire, ¿no? Y siempre una conversación es fantástico, ¿no? Escuchar a dos personas, no es una mayéutica ni mucho menos, pero sí es un poco esta dinámica histórica, ¿no? Lo tenemos desde los presocráticos, el poder. No hay algo más grato que la conversación humana, ¿no? O sea, es una de las riquezas de poder escuchar diferentes puntos de vista y sacarle, sobre todo a Fernando, tenía una oratoria extraordinaria. Quienes lo conocieron sabrán de sus virtudes al hablar, tenía un vocabulario muy amplio, está aquí vertido, cuando lo lean van a ver, es asequible el lenguaje, pero es muy rico, era un hombre con un gran vocabulario, con una reflexión, y además impostaba la voz, así le daba ritmo a la voz, daba el ritmo de su propia voz, ¿no? Como era, y estas inquietudes que nos deben de generar a todos realmente como una invitación, el rebasar las disciplinas, ¿no?
Uno puede ejercer una disciplina con más pasión y con más conocimiento, pero quizás lo que debemos de todos aspirar es a ser ciudadanos, ¿no? A hacer un conocimiento mucho más amplio, ¿no? Que nos interesen muchos aspectos. Y a él le interesaba, bueno, sobre todo el arte, pero igual la naturaleza. Era un extraordinario naturalista de alguna forma, no se diga todo lo que son las plantas, el paisaje lo arrobaba constantemente, además el paisaje de Jalisco, como no, lo podemos ver en las oficinas de la policía, aquí precisamente en la barranca de Oblatos, o en la escuela, en el centro de Los Altos, ¿no? Hecho para la Universidad de Guadalajara, justamente, ¿no? Siempre esa relación con el paisaje, o en la entrada del parque donde están las pistolas, ¿no? Como se le conocen cuando se van bautizando los monumentos, ¿no? Y la bellísima fuente de la Hermana Agua, que realmente es una de las fuentes más bellas que hay aquí en Guadalajara, ¿no? Y los cubos, se vuelven esos íconos y referencias urbanas que, con justa razón, dice Tania, que no tenemos que valorar únicamente lo remoto, siempre hay esta cosa de lo patrimonial es lo remoto, ¿no? No, lo patrimonio puede ser algo que se hizo hace 10 años, 5 años y que tiene una extraordinaria calidad, porque sabemos que eso va a perdurar, que eso va a tener una trascendencia, ¿no? Eso de antemano se puede saber. El otro hablaba con las personas en Oaxaca que estaban haciendo un experimento con unos tabiques y con unos materiales, con un espacio muy interesante, y me decía, es que estamos haciendo patrimonio. Me encantó la expresión porque dijo, estoy haciendo patrimonio. Es decir, estaban tan conscientes que lo que estaban haciendo en ese momento, aunque estuviese inconcluso, estaban haciendo patrimonio. Y bueno, y es algo de lo que constantemente hizo González de Gortázar. Él, como les digo, pues era un hombre de enorme conocimiento, ¿no? Pero además no se le escapaban, se puede tener conocimiento pero sin sensibilidad, ¿no? Pues se puede saber mucho, puede tener mucha sensibilidad. Y como decía también Mauricio Achard, decía, saber sin sabor no sabe, ¿no? O sea, ¿no? Y amor sin humor pues no es amor, ¿no? Entonces, tenía este tipo de juegos que de alguna forma también González de Gortázar los compartía de una forma más protocolaria, pero él, lo de musiquitas, por ejemplo, ¿cuándo se iban a imaginar que este hombre que tenía un amplio conocimiento sobre estos temas que hemos hablado, hizo una serie al final en Radio UNAM que se llama Musiquitas? Cancioncitas, perdón. Les voy a poner, vamos a recordar la voz un poquito nada más para que lo tenemos que evocar, a ver si el micrófono lo retoma. Aquí lo tenía yo, en Cancioncitas, a ver si me sale. Aquí lo tenía, no sé si hay. Ahora, su permanente. Voluntad de estilo, mismo que fue pulido y perfeccionado incesantemente. Otra cualidad es su sentido de la elegancia, ese concepto tan difícil de definir y que se manifiesta en su forma interpretativa y en la selección de su repertorio. Esta elegancia, en el caso de los Calaveras, se identifica con la sencillez y con la discreción, en todo, hasta en su forma de vestir. Nunca hay con ellos un grito, nunca un alarde, nunca un exceso. El falsete o los falsetes son perfectos como ningún otro y tienen la duración justa. No se meten en esa competencia que se desató después de los falsetes eternos que rompen el ritmo, que acaban con las canciones y que el público ignorante aplaude. Bueno, está hablando sobre el trío Calavera, ¿no? Pero igual te puede hablar del trío Calavera, que era su preferido, pero además te podía hablar de, por ejemplo, de Bésame Mucho de Consuelito Velázquez, y te va narrando toda la historia cuando saben que Consuelito Velázquez pues la compuso cuando tenía 15 años y ninguna persona la había besado. O sea, él compuso la canción sin haberla besado, entonces él se extrema. Imagínense, la compuso sin haberla besado. Bueno, entonces tenía todas estas pasiones para Cancioncitas, que es una serie que utiliza al final, pero de igual manera podía extenuar sus expresiones ante una obra de arquitectura y de fantasía. Entonces todo esto lo pueden ver, también hay unas narraciones, lo comentaba muy bien Isabel López, sobre la creación de las torres satélite, cómo
él de alguna forma fue testigo secundario por su amistad con Luis Barragán y con su maestro Matías Geritz, de quien siempre reconoció su gran interés, sobre todo por el arte público, ¿no? Por estas dimensiones. Y van hablando, es genial, ¿no? Como toda la incorporación, que se ha escrito mucho de ello, se ha hablado sobre todo el papel de Chucho Reyes, la experiencia de las torres de San Gimignano en la Toscana italiana, ¿no? Que sin ellas no hubieran pensado, el de la famosa portada de la revista Life, que también había visto Chucho Reyes con los colores, en fin, recrear toda esa fuente de vida que para él fue, estos grandes maestros, ¿no? Rafael Ursúa, Pedro Castellanos, toda la arquitectura tapatía que es deliciosa y rica, pero como también él, como muchos jaliscienses, se van a la Ciudad de México a desarrollar otro tipo de obra, aunque él nació en la Ciudad de México, pero lo decía ya Isabel, pero su cultura era totalmente tapatía. Y bueno, pues los invitamos, tiene algunas fotos, hay algunas fotos de Armando Salas Portugal sobre las torres satélite y sobre la fuente de la Hermana Agua. Las fotos que aparecen son de Armando Salas Portugal, que bueno, el gran fotógrafo, recuerdan, original de Luis Barragán, y era un alpinista, un hombre también con una cultura y un amor por la naturaleza. Y esto sobre todo representa una generación, aunque él es heredero de estos maestros de la arquitectura tapatía, pero él sí representa esta síntesis ya con una incorporación en su momento, ¿no? No únicamente como artista, sino como ciudadano, y tenía muchas características, ¿no? Entramos ahí en papeles de lo personal, por eso habla él de si la ciudad puede ser musa o no. Pues evidentemente que sí, o sea, la ciudad como musa, por compleja que sea una ciudad, siempre tenemos una relación de amor-odio con nuestras ciudades, ¿no? Las cuestiones que amamos, que admiramos, y diciendo, bueno, no todo puede ser un oasis, sino para que exista el oasis hay un desierto, y las ciudades generalmente son muy desérticas y así lo van a hacer. Yo quiero realmente agradecer al Colegio Nacional, a Alejandro Cruz Atienza, el cuidado de la edición, todo lo que hace en el campo editorial es excelente, ¿no? Y saludar aquí a muchos amigos, bueno, aquí está Tere Vicencio, nuestra secretaria ejecutiva del Colegio Nacional, y a muchas personas que nos acompañan. El destacado fotógrafo, que es muy discreto y tiene una foto extraordinaria de Luis Barragán, que es Alberto Gómez Barbosa, que se encuentra aquí. Él tiene una de las mejores fotos de Luis Barragán, es de Alberto, además es el presidente de la corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana aquí en Guadalajara, y a muchos amigos que nos acompañan, ¿no? De otra feria del libro también, Enoch, de la feria del libro de Monterrey, que está haciéndole competencia, no lo podemos hacer aquí, pero ahí van teniendo presencia Monterrey también, en que los libros siempre nos unan. Agradezco mucho, Isabel, muchísimas gracias, como siempre, por tu rigor y compromiso. Muchas gracias. Tania, ¿no? También por tu frescura. Nada más quiero decir cómo se compuso la mesa. Isabel, como vieron, es una gran académica, muy rigurosa, investigadora, comprometida, con una gran disciplina, ¿no? Lo mostró. Tania Quirarte es una promotora de la arquitectura y del diseño. Ella realiza bajo diferentes acciones estas plataformas y colectivos que hay ahora aquí en Guadalajara, que es genial. Lo que han generado todos los colectivos es la promoción del diseño local, de la arquitectura. Además de hacedora, es una gran promotora y amplía su perspectiva, ¿no? No es nada más la arquitectura, sino la congregación de los colectivos y el diseño. Y qué decir de Salvador Macías, Chavo Macías, ¿no? Que tienen ahorita una de las firmas más exitosas de arquitectura, sin duda, aquí en Jalisco, que es Matías Peredo, ¿no? Junto con su pareja, que es Maggie Peredo, hacen un trabajo extraordinario, han tenido ya muchos reconocimientos y son esta nueva generación, estos reciclajes que se dan. Así es que un honor estar esta tarde aquí con todos ustedes y ver caras de tantos amigos queridos. No quiero ser injusto, tendría que pasar lista, hay muchos, ¿no? Buenas tardes y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Nada más un anuncio. El libro está a la venta aquí afuera, en la mesa de afuera, y vamos a tener la firma de ejemplares en el stand J32. No nos dejan estar aquí. Entonces pedimos, por favor, compren el libro y nos vemos todos en el stand J32. Ahí estará Felipe firmando.